Bien, 8:20 de un martes 10 de mayo, muy húmedo aquí en la capital del país, y según informó en el resumen informativo justamente José Luis de la Peña, en todo el Uruguay con porcentajes por arriba del 90% de humedad. Es nuestra preocupación permanente, porque sabemos que es la madre de todo lo bueno y lo malo de una sociedad. En una época fue la madre de todo lo bueno que le pasó al Uruguay y que lo llevó a ser llamado la Suiza de América. Muchas veces, cuando miro a los ojos de mis padres o de gente como ellos, de más de 70 u 80 años, y veo en ellos su glorioso pasado de haber nacido y vivido en un pequeño pero gran país que los llevó a ser conquistadores, osados, audaces, dueños de su destino, que hasta el padre más humilde en su condición socioeconómica podía soñar, parafraseando el título de la máxima obra de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor, justamente con eso, con tener un hijo o una hija que llegara a los más altos niveles de la formación universitaria. Así viviera en el lugar más alejado de la capital uruguaya, que como saben ustedes es un monstruo grande que pisa fuerte y que condiciona todo lo que pasa en nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de mis padres, con sus dos hijos, ¿no?, que pudieron sostenerlos estudiando en Montevideo, y tantos otros padres, que si hoy uno traslada esa realidad para este tiempo, se sabe que es prácticamente un imposible. ¿Y por qué eso fue así? Bueno, eso fue así porque el Uruguay especialmente tuvo tres líderes que implementaron una reforma educativa que fue ejemplo en el mundo y que no solamente permitió educar y generar una sociedad inclusiva, el verdadero plan de equidad, concepto que tanto se puso de moda en los años anteriores, ¿no es así? El verdadero plan de equidad que nuestro país tuvo, especialmente a comienzos del siglo XX. Esas tres personalidades fueron José Pedro Varela, que tomó mucho de su gran maestro, el argentino Domingo Faustino Sarmiento, especialmente en un viaje que hizo retornando de Nueva York hasta el Río de la Plata, en barco, por supuesto. Tuvo mucho tiempo para dialogar también con el educador y político argentino. Lorenzo Latorre, defenestrado por los políticos de los últimos tiempos, uno de los grandes presidentes en la historia del Uruguay, y por supuesto, quien finalmente universalizó las grandes propuestas varelianas, implementando los liceos y especialmente también las plazas de deportes, verdadera razón de los grandes triunfos deportivos que el Uruguay tuvo en las primeras décadas del siglo XX, aplicando aquello que nos enseñaron los griegos de mente sana en cuerpo sano, que fue don José Valle Ordóñez. Esa trilogía, Varela, Latorre, Valle Ordóñez, fueron los líderes, pero los que implementaron esa realidad, que fue orgullo del Uruguay del pasado, fueron los miles y miles de maestros y profesores, orgullos de ese proceso de libertad, porque la educación es por sobre todas las cosas un proceso de libertad. ¿Qué es lo que busca la verdadera educación? Bueno, hacer del ser humano un hombre libre, darle conocimientos para actuar con la vida, darles conocimientos técnicos para buscar trabajo,
y darles un sistema de valores que le permite saber qué está bien y qué está mal en las conductas individuales y sociales. Hace 150 años atrás, José Pedro Varela escribió que la mayor difusión de la educación en el pueblo produce la disminución de los crímenes y los vicios. Escuchen ustedes porque esto es radio, ¿no? La profundidad conceptual de Varela hace 150 años atrás, cuando nuestro país seguramente no tenía ni la 10ª parte de la población que hoy tiene. La mayor difusión de la educación en el pueblo produce la disminución de los crímenes y los vicios. Ergo, cuanto más ignorante sea nuestro pueblo, más padecerá crímenes y vicios. ¿Qué es lo que le pasa hoy a nuestro país? Les pregunto yo a ustedes, a los miles que me están escuchando a lo largo y ancho del Uruguay o fuera de fronteras. ¿No es esto acaso? ¿No es esta fantástica reflexión hecha hace 150 años atrás por José Pedro Varela? Totalmente al revés, por supuesto. Pero esta reflexión de Varela que yo tomo para este informe que les estoy dando, se completa con otra reflexión del mismo José Pedro Varela que dice: un pueblo ignorante no puede tener sino gobiernos que estén en relación con su ignorancia. Escuchen bien, un pueblo ignorante no puede tener sino gobiernos que estén en relación con su ignorancia. ¿Y por qué digo yo que la primera frase se completa con esta? Porque estoy convencido que el destrozo de esa educación, orgullo del Uruguay para el mundo, que comenzó a fines de los 50 del siglo pasado, no fue de casualidad. Fue un objetivo buscado y logrado con todo éxito de transformar nuestra gloriosa educación pública que hacía de los uruguayos seres pensantes e independientes en seres adoctrinados y dependientes. Me viene a la cabeza aquella gloriosa frase artiguista, ¿no?, que fue totalmente revertida en sean los uruguayos tan ignorantes como dependientes, que es lo que han generado claramente, lo que han buscado, y que empezó todo con la reforma del año 58, la reforma universitaria, lograda por el marxismo, y con la total anuencia de los dirigentes blancos y colorados de por entonces, que representaban el 90% de los uruguayos. Hoy, en el Uruguay de hoy, yo diría que hasta en el nivel primario, en el nivel escolar, se aplica la teoría del pensador comunista italiano Antonio Gramsci, de que antes que la conquista del poder político está la conquista del poder cultural. Si es que se pretende que el uso del poder sea permanente. Y en los últimos 35 años, claramente, hemos asistido al mayor lavado de cerebro que se conoce en la historia de nuestro país. Nuestras jóvenes generaciones han sido educadas para el fracaso y el sometimiento en una educación pública que, ¿a quién sorprende?, es gobernada abiertamente y sin ningún tipo de tapujos por el marxismo cultural, que llevó a rajatabla en nuestro país, como en ningún otro país en América del Sur, esa máxima gramsciana que les acabo de comentar recién. Y que hay que decirlo, en poco más de 2 años del actual gobierno, nada han hecho, porque está claro que nada saben cómo hacer para enfrentarse a este proceso de adoctrinamiento que lleva prácticamente 70 años, que tan solo tuvo una interrupción en los años del proceso cívico-militar, pero que luego volvió con fuerza renovada a lavar los cerebros de nuestras jóvenes generaciones.
Y las consecuencias son terribles, terribles. Porque no son solo lo que dijo hace 150 años atrás José Pedro Varela, de que la mayor difusión de la educación en el pueblo produce la disminución de los crímenes y los vicios. Por supuesto que eso tal vez es lo más dramático por la cantidad de muertes que genera, por la cantidad de robos que genera, por la cantidad de sufrimiento real que le genera al pueblo. Pero vean otros datos que nos ha legado el paso del Frente Amplio por el poder, en donde todo este proceso, naturalmente, se profundizó, e insisto, y hay que decirlo bien claramente, en 2 años de este gobierno, nada se hizo, siquiera, ya no para cambiar, por lo menos para enlentecer este proceso. Hoy, en aquel Uruguay que alguna vez fue orgullo de América por su nivel educativo, estamos décimos entre 10 países de América del Sur en rendimiento escolar. Tan solo un 29% de los gurises que entran al liceo lo terminan, es decir, menos de 1 de cada 3. Y pensar que a la salida de la dictadura estábamos primeros junto a Chile. Y tenemos que decirlo, aunque a mucha gente esto le caiga mal, porque no me importa que a mucha gente esto le caiga mal, porque esta es la verdad. Y la verdad siempre hay que decirla. Y la verdad siempre hay que decirla. Si esto pasara, hubiese pasado en las eliminatorias, en las clasificatorias para el Mundial de Qatar, hubiese sido un escándalo que Uruguay estuviera último en las clasificatorias. Hasta los programas de cocina seguramente hablarían de eso. Pasa en algo que es mucho más grave y de manera permanente, que es el nivel educativo. ¿Y quién lo habla? Nadie. Nadie. 25% de nuestros niños en la escuela no están capacitados para entrar al liceo, según estudios oficiales. Vean ustedes, 1 de cada 4 niños, a pesar de pasar 9 años de su corta vida en la escuela, no tienen los conocimientos fundamentales para pasar al siguiente nivel educativo. ¿Pero qué les pasó a nuestros niños? ¿Qué diferencia tienen los niños de hoy de cuando nosotros éramos niños? Que para no pasar al liceo era porque, yo qué sé, capaz tuvimos una enfermedad que nos tuvo postrados 2 o 3 meses y no pudimos pasar por faltas. ¿Pero qué le pasa a los niños de hoy? Que tienen menos neuronas que cuando nosotros éramos niños. 56% de los niños, según el estudio escolar, en 6º año, no saben dividir ni multiplicar. Más de 1 de cada 2 niños en 6º año no sabe dividir ni multiplicar. 53% de promedio de repetición en los primeros 3 años del liceo en Montevideo y un 40% de promedio en el resto del país. 65% de los gurises, todos estos datos de la educación pública, por supuesto, no termina 3er año del liceo. 80% no termina 6º año. Pero si tomamos nada más que los hijos de las familias más humildes, que no deberían faltar a una sola hora de clase, porque la única herramienta que los gurises de las familias más humildes hemos tenido para salir adelante en la vida, por supuesto que la educación. Vean ustedes, 92% de los hijos de las familias más pobres no terminan el liceo. Y como les decía, a la salida de la dictadura estábamos primero junto a Chile en rendimiento escolar en América del Sur y hoy estamos últimos. 58%, según un estudio del Banco Mundial, no estudian ni trabajan entre jóvenes de 18 a 25 años, los famosos niní del Uruguay. Y un 50%, según ese mismo estudio, de gurises entre 18 y 25 años, no tiene preparación alguna, siquiera para aspirar a un trabajo digno. El tiempo se me va, pero estos datos son impactantes, ¿no? Uno pensaría que en vez de estar hablando de Uruguay, estamos hablando de un país del África subsahariana, de Gabón, del Congo, del Chad, de Angola, yo qué sé. Aquellos, como les decía,
que nos criamos con padres que fueron hijos a su vez de este Uruguay. Aquellos como yo sienten vergüenza de este país que le estamos legando a nuestros hijos. Porque bien o mal, a pesar de la pelea que damos, también somos responsables de que los malos hayan triunfado. Porque estos datos que yo les estoy dando, que son la fotografía de la realidad, no deja de ser eso, una conclusión inevitable de que los malos han ganado, de que los adoctrinadores han ganado, de los que aman el poder por sus privilegios han ganado. Termino este informe diciéndoles que según las pruebas PISA, datos del año 2012, es decir, tienen 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy debe ser mucho peor. Pero por supuesto el sindicato de los profesores, como los dejaba expuestos estos datos de las pruebas PISA, no permitieron más que estos exámenes que son internacionales se siguieran haciendo en Uruguay. Si eso no es fascismo, díganme ustedes cómo se llaman, ¿no? Según datos de las pruebas PISA del año 2012, escuchen esto, el 47% de los estudiantes de 15 años no superaba, insisto, uso el término en pasado porque tienen 10 años estos datos, el 47% de los estudiantes de 15 años no superaba el umbral de competencia en lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabían leer la mitad de los gurises de 15 años en el año 2012. Y después nos dicen que tenemos un analfabetismo de solo 3%. Uno de cada dos gurises de 15 años en el 2012 no sabían leer. Y si no sabían leer, mucho menos saben pensar. Mucho menos pueden definirse como personas libres. Esto es terrible. Esto es terrible. Y nuestro país, tal vez consecuencia de todo esto, está mucho más preocupado de por qué se ha separado la pareja presidencial, de conocer, entender y saber por qué nos matan a un compatriota todos los días, por qué nos roban cada pocos minutos y por qué la inmensa mayoría de los jóvenes que quieren triunfar en la vida sueñan con irse del Uruguay. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación.